Estamos de regreso aquí en Cine Ya, especial del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En esta ocasión Julia no se encuentra, así que seré yo quien dé las 10 de. Esta va a ser mi lista, no de Julia, mi lista, no de Julia, mi lista, no de Julia, mi lista, no de Julia. ¿Quedó claro? Oscar Wilde decía que una de las formas para enamorar a otra persona del mismo sexo era regalándole un clavel verde. Un clavel verde no solamente significaba el aprecio que tenías por esa persona, sino también significaba que tenías un nivel intelectual alto. Y desde entonces se definen a los claveles verdes como las personas que han contribuido al arte dentro de la población LGTB. Pues bien, mi lista va a ser sobre los 10 claveles verdes que existen en la historia del cine. Y vamos a empezar. El primero de estos claveles es John Schlesinger. Este director fue muy popular en los 60s, en los 70s, por una película que se llamó Midnight Cowboy o El vaquero de medianoche. Aquí en México le llamaron, creo que Atrapados en la medianoche, algo así. Ya saben los títulos en español como los cambian. Y precisamente en esta película sale Dustin Hoffman, donde no se habla precisamente de una relación homoerótica tal cual, pero por ahí como que se plantea muy por debajito del agua, etc. Y fue muy popular en los 70 precisamente por los personajes y los actores que salían en las películas. La dinámica que maneja es como si fueran dos roommates, dos personas que están uno con el otro, pero que no se contempla en su totalidad la relación homosexual, sino más bien como que uno quiere, el otro como que no afloja, etc. Posteriormente también había otras películas como Sunday Bloody Sunday, que es también muy popular, y como Plaga de Langosta. Esta película sumamente bizarra, créanme que la ven, van a quedar ¿qué? ¿Por qué? Porque la película está rara como no tienen ni idea. Pero conforme fue pasando el tiempo, conforme se fue haciendo viejito, pues fue haciendo películas un poquito más comestibles. Y su última película fue precisamente una película con Madonna que se llama The Next Best Thing. Y lamentablemente poco después de terminar la película sufre una embolia cerebral que lo dejó comatoso por más de 3 años. En julio del 2003 su pareja ya no tuvo el dinero suficiente para poder seguir pagando el seguro y tuvo que decirle ni modo, adiós, y murió en julio del 2003. El segundo clavelito verde que yo estoy seguro que a muchos les va a fascinar que lo haya incluido es precisamente Bryan Singer. ¿Y quién es Bryan Singer? Se preguntarán. Señoras y señores, Bryan Singer es el director de los X-Men. X-Men 1 y X-Men 2 son dirección de Bryan Singer, y en este año se estrena la película X-Men Days of the Future Past, que también es dirigida por él. Él ha sido también director de las películas como Jack el Cazagigantes, Superman El Regreso, Cupid, que es una excelentísima película con Ian McKellen, que da miedo el personaje de Ian McKellen, que por cierto también es un clavelito verde, pero no es director. Ian McKellen, señor Gandalf, mi respeto también. Pero en este caso Bryan Singer ha sido muy buen director. Empezó su carrera con Sospechosos Comunes, que también fue un éxito de taquilla en cuanto se estrenó. Y Bryan Singer curiosamente nunca ha tomado la temática LGTB o la temática gay dentro de sus películas, lo cual obviamente también hace que uno se expanda, como culturalmente se expanda, y obviamente rompe los estereotipos, porque es el homosexual que se dedica a las películas de acción. Vamos a hacer películas de acción y vamos a darle con todo. X-Men, si se fijan, toma un tinte más o menos sobre discriminación. Los mutantes son discriminados por los seres humanos por ser diferentes, cuando ellos no tienen ni siquiera la posibilidad de decir, yo quiero ser diferente, yo no puedo ser diferente. Algo curiosamente que él precisamente rechazó dirigir X-Men 3, precisamente por la posibilidad de que los mutantes se pudieran curar, lo cual para él sería como una analogía de que todo lo diferente también es curable, incluyendo la homosexualidad. Otro clavelito verde, y yo sé que esto no es sorpresa,
pero en esta ocasión voy a hablar de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, ¿quién es? Es el director de una de sus películas favoritas que fuiste adolescente en los 90. Posiblemente si estás entrando en la universidad, etc., viste la película y dices, qué bonita película. Estamos hablando de Romeo y Julieta. Esta película que es protagonizada por Leonardo DiCaprio. También hizo Moulin Rouge un par de años después, que también es una excelentísima película con Nicole Kidman y Ewan McGregor. Un musical tremendo con canciones de Nirvana, con canciones... de hecho, Pauta Mayora en nuestro especial de cine ya habló de Moulin Rouge también. Seguramente también la fascinó. Y este año precisamente estrena otra película con Leonardo DiCaprio que se llama El Gran Gatsby, que esta semana se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Cannes. Esperemos que te vaya bien y por supuesto Baz Luhrmann, un excelente director. Ahora no es por ser hipsteroso, no es porque todo es muy mainstream, etc. Pero posiblemente vamos a empezar a hablar de directores que no conocían anteriormente. En esta ocasión el número 4 va a ser Kar-Wai Wong. ¿Quién es Kar-Wai Wong? ¿Qué me preguntarán? Bueno, él es director de una de mis películas LGTB favoritas, que es Happy Together. Esta película que es entre hongkonesa y argentina. Bueno, son unos hongkoneses que se van de Hong Kong a Argentina y se desarrollan en Argentina, entonces de pronto tienen hablando en chino, luego en vietnamita, y luego en español, etc. Está medio rara, pero es una excelentísima película y es una de las pocas películas LGTB que seguramente ya seas o no, a ver qué rollo, te va a encantar la película. Está excelentemente dirigida, excelentemente fotografiada, excelentemente actuada, todo está excelente en esta película, pero él no solamente se dedica a eso. Él hizo una película que se llama Fallen Angels o Los Ángeles Caídos, que es una comedia negra acá, que también está muy bonita, pero muy bizarra, tiene un humor sarcástico muy fuerte. Bueno, también hizo un segmento para la película de Eros, que es una película coral que es muy parecida a Te Amo París, solamente que es un poco más erótico el asunto. Fue seleccionado para poder hacer un segmento para él. Después también se estrena en Estados Unidos My Blueberry Night, que fue un exitazo. Una teen movie, pero con un toque medio hipster, medio acá. Sale Nora Jones, solamente decirles que sale Nora Jones en My Blueberry Night, yo creo que ya es como wow. Entonces, Kar-Wai Wong, el cuarto clavel verde que tenemos, excelente. El quinto clavel verde en la historia del cine es Todd Haynes. ¿Quién es Todd Haynes? Últimamente ha sacado películas un poco más de caché, o sea, a diferencia de los otros directores que son como más desastrosos, más hipsterosos, etc. Todd Haynes es muy clásico en su forma de dirigir. Hace películas de estructuras clásicas, muy convencionales, pero no por ello menos interesantes. Sus películas como Los Verdes Goldman, que es con Ewan McGregor, y Lejos del Cielo con Julianne Moore, que relatan historias sobre una mujer blanca y un hombre negro que se enamoran en los años 50, en un estilo de televisión, como tipo televisión de los 50, acá clásico, con los colores pasteles, etc. Pero que precisamente eso le da la magia a las películas. Es una excelente forma de dirigir. Yo creo que su película que más les puede llamar la atención a ustedes que están aquí en la universidad sería I'm Not There. I'm Not There se trata sobre la vida de Bob Dylan y van pasando varios actores interpretando a Bob Dylan a lo largo conforme se desarrolla la historia, incluyendo entre ellos Cate Blanchett, que es una mujer de hecho, haciéndole de Bob Dylan. Esto es sumamente interesante. La película está filmada completamente a blanco y negro y relata la historia de una manera muy particular. Yo se las recomiendo y por supuesto vean las demás películas de Todd Haynes, número 5 de nuestros claveles. Ahora, este es uno de mis directores favoritos, el número 6 de los claveles verdes, Franco Ozon. Franco Ozon es el director de una película favorita mía que se llama El Tiempo que Queda. En esta película relata la historia de una persona LGTB, pero el tema no es la temática, es de hecho la muerte.
El personaje tiene cáncer terminal y tiene que resolver todos sus problemas que dejó en vida. Muy bonita película, te llega realmente al corazón. De hecho la tengo, si hay alguien ahí que me dice, oh, quiero ver esta película, me la pueden pedir, no hay ningún problema. Pero no solamente se dedicó a esta película, ha hecho muchas películas, curiosamente, donde toma personajes LGTB como personajes principales, pero la historia que desarrolla no tiene nada que ver con el tema del LGTB, que es algo que muchos directores de pronto hacen. Si se fijan, hasta ahorita no hemos incluido directores que se centren en cine gay como tal. El cine gay como tal a veces suele ser muy malo y esto lo vamos a ver más al rato. Pero los directores que estamos mencionando suelen romper ese estigma. Lo interesante de Francois Ozon es precisamente que rompe ese estigma, no hace películas sobre la temática LGTB, pero sus personajes principales sí lo son. Entonces también por eso me llama mucha atención. Hay sus películas como 8 mujeres, Amantes criminales, La casa y Angel. Todas estas películas son francesas. Si no las han visto, no se sienten preocupados, pero sí les puedo decir que las pueden encontrar desde tiendas de video. Pues de hecho hay una que no puedo mencionar el nombre, pero que es amarillo con azul. Pueden ver sus películas, han salido en cuadro alternativo en los cines y también pueden verlas en internet. Muchas de esas películas se encuentran gratis, así que Francois Ozon, vean sus películas y estén al pendiente. Ahora, como vimos al principio de nuestro programa sobre la historia del LGTB en el cine LGTB tiene años, décadas haciéndose. Y los siguientes dos directores que voy a mencionar de este conteo son precisamente directores clásicos. Curiosamente los dos son italianos. Bueno, es que en Italia, el amor. Bueno, el número 7 es Luchino Visconti. Luchino Visconti, curiosamente, sí ha hecho película italiana, es parte del movimiento del neorrealismo italiano, junto con Fellini, junto con otros. Dentro de esa temática de películas hizo Boccaccio 70. Bueno, en Boccaccio 70 son 3 cortometrajes de 3 directores italianos. Él hizo la sección de Il Lazzaro de Boccaccio 70, muy buen segmento. Hizo El Gato Pardo, que sería su película más conocida. De hecho, es la película que lo sacó de Italia prácticamente. Películas como Rocco y sus hermanos, por parte del neorrealismo italiano, también viendo el tema de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue la evolución. Y por supuesto lo que vendría siendo una de sus películas también muy famosas, que sería La muerte en Venecia, basada en el libro homónimo. La muerte en Venecia precisamente relata la historia de un escritor que estando en Venecia, precisamente ya para terminar su vida, porque se encuentra enfermo, no me acuerdo exactamente por qué, se topa con la figura de un pequeño joven de unos 15, 16 años. Nunca le habla, nunca le dice la palabra, pero se mete en su cabeza, o sea, se obsesiona con el pequeño joven de 16 años, precisamente porque él lo ve como el epítome de la belleza. Y él lo que quiere morir es morir viendo a esa belleza. Conforme se desarrolla la película, vamos a ver que como que lo trastorna, pero no lo trastorna en el sentido de que se vuelve loco, sino que empieza a sufrir por el hecho de que sabe que no puede llegar con ese joven, que sabe que no puede simplemente decir las cosas como son, y sabe que se va a morir, que el tiempo se le va a acabar. El final de la película es uno de los finales históricos en el cine, uno de los finales más bellos, junto con yo creo que lo comparo mucho con los finales de Truffaut. Por ejemplo, si han visto Los 400 golpes, o si han visto esta película de Fellini, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que hace en La muerte en Venecia Visconti es sumamente que te impacta. O sea, es que no sé cómo decírselo sin spoilear, pero bueno, tienen que verla. Muy bonita película. Yo creo que todas las personas que les interese el cine, sobre todo porque en todas las escuelas de cine
por ley tienes que ver Muerte en Venecia, precisamente por la forma en que Visconti desarrolla la película. Así que vela, Muerte en Venecia, Luchino Visconti, todas las películas de él, muy buen director. Pues ya que hablamos de directores italianos, el número 8 es un director proscrito. Sí, señores, vamos a hablar de lo que nadie quiere que hablemos. ¡Sexo! Sí, señores, sexo es el tema principal de la mayoría de las películas de este joven director. Bueno, joven porque murió joven. Estamos hablando de Pier Paolo Pasolini. Pasolini también forma parte del movimiento del neorrealismo italiano, al principio, pero conforme se va desarrollando después de ser Mamma Roma y Teorema, poco a poco se va distanciando, como el que dice, Fellini es película de nena, muy sentimentalista, muy romántico, muy idealista. Visconti también, muy realista, muy romántico, y el ideal, bonito, precioso. Y el Paolo Pasolini dice, no, la realidad es fea, la realidad es cruda, y cuando se trata de sexo, peor. Así que Pierpaolo Pasolini se dedica a hacer después películas como El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury y Saló, los 120 días en Sodoma. Conforme va haciendo estas películas, esta trilogía del sexo, por así decirlo, en los años 70, vamos viendo cómo va evolucionando desde la perversión inocente del Decamerón, donde hay como una inocencia sexual por parte de los adolescentes que están contando los cuentos, pasando por los cuentos de Canterbury, donde como que ya es un poquito más pasado, como que ya es una problemática social, donde ya el tema de ciertos textos, el morbo, se vuelve un contexto social, y terminando en Saló, que es como el epítome de la perversión en su punto más máximo, en donde, bueno, basado en la historia del Marqués de Sade, los 120 días en Sodoma, precisamente agarra y wow, o sea, uno ve la película y se queda, ¡ay, bueno! Porque sí está muy fuerte la película, pero precisamente eso es lo que le da como el detalle que Paolo Pasolini, lo que lo posiciona en la historia, es como decir, las cosas son así, las cosas son tal cual, y el mundo no es bonito, va a haber gente que te va a querer pegar. Y ese era como el tema de Paolo Pasolini. Cuando uno lee sus escritos, cuando uno lee sus teorías, es como decir, tenemos que darle al mundo una cachetada con guante blanco para que despierte, se ponga a pensar qué es lo que está pasando realmente. Las películas bonitas no van a servir para nada. El Paolo Pasolini, el número 8 en nuestro... Señores, número 9. Este director no es tal cual un clavel verde. Bueno, sí es un clavel verde, pero no precisamente porque sea gay, sino por toda la historia que hubo. Bueno, ¿cómo decirlo? Es parte de un movimiento artístico, el movimiento surrealista, y en su movimiento artístico, pues el sexo era como algo regular, algo normal, algo bonito, y sobre todo algo que trascendía la realidad. Si la realidad te dice quiénes se tardan más, hombre y mujer en aquella época, en los años 20 y 30, precisamente en los años 20 y 30, ellos ingresando al movimiento surrealista, es como decir, bueno, pero nuestro panorama sexual, nuestro panorama amoroso trasciende esa realidad. Y precisamente sería un excelente amigo de quien fuera el principal artista del movimiento surrealista. Estamos hablando de Salvador Dalí y de uno de los poetas LGTB más renombrados en la historia de la literatura, que sería García Lorca. Entonces, ¿quién será este director que entre que fieste, nuez, etcétera? Señores, es el español mexicano Luis Buñuel.
Luis Buñuel, precisamente en esta cuestión entre amorosa y mórbida, había como un tipo trío amoroso entre Salvador Dalí, Lorca y Buñuel. Vivieron muchos tiempos en la academia, juntos en el mismo cuarto. Se hicieron muy buenos amigos y después de una discusión, parece ser que de tipo amoroso, por una infidelidad o algo así, entre Salvador Dalí y García Lorca, Buñuel toma el lado de Dalí y empiezan como a rechazar a Lorca y a empujarlo hacia afuera. Porque ellos querían, Lorca y Buñuel y Dalí, que no puedes estar dentro de los esquemas, no puedes decir, no solamente soy tal cual, sino que ya en ese plano, en ese terreno, tienes un espectro muy amplio. Dalí, precisamente para estas fechas, conocería a la que fuera después su futura esposa, y García Lorca, todo trastornado, como de, no, pero si tú estuviste conmigo, ¿cómo vas a estar con una mujer? Entonces, Dalí y Lorca se ponen en un pleito y Buñuel dice, no, espérate, Lorca, haz por un lado, Dalí puede hacer lo que quiera con su vida. Y en esas pláticas se cree que se generó el perro andaluz. García Lorca era de Andalucía, por lo tanto hacer la película El perro andaluz era como una bofetada con guante blanco. Y a partir de ahí empezaría la carrera cinematográfica de Luis Buñuel. Luis Buñuel, que después daría La Era de Oro, que después llegaría aquí en México, empezaría a hacer cine un poco más convencional. Estamos hablando de Los Olvidados, estamos hablando de El Bruto, estamos hablando de Gran Casino, de Él, de Viridiana. Y cuando regresa a Francia, vuelve de nueva cuenta con todo el peso que da en el cine surrealista, con El Fantasma de la Libertad, con otras películas como El Discreto Encanto de la Burguesía. Entonces, Luis Buñuel sería como el epítome, probablemente porque se adentra en el cine surrealista, tanto al principio como al final de su carrera, y sobre los tintes surrealistas que mete a las películas mexicanas, que no son precisamente tal cual surrealistas, pero que sí tienen algunos tintes, algunas escenas. En Los Olvidados, la escena de las gallinas en Los Olvidados, inolvidable, ahora sí, aunque valga la redundancia. Pero precisamente lo que explora Luis Buñuel es decir, las cosas no son como se supone o como nos dice la gente que deberían ser. Las cosas son más allá. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que está escrito en papel, pero otra cosa es lo que está escrito en la mente. Lo que está escrito en la mente no lo manejamos nosotros, señores, lo maneja un espectro más allá de la realidad. Luis Buñuel, número 9 en nuestra lista de claveles blancas. Número 10, y ya para terminar, hablaremos de este personaje que ya se va metiendo un poquito más, cada vez más, al tema del cine gay, pero que no tal cual. O sea, se ha hecho un gran renombre en Estados Unidos gracias a su excelente dirección y a su excelente participación en sus películas. Estamos hablando del director norteamericano Gus Van Sant. Gus Van Sant, que pues ahorita actualmente es más conocido por su película Milk, que es decir, una película gay en toda la extensión de la palabra, aunque ya en el sentido político, por así decirlo, en el sentido de las ideas, pero que sus películas no son precisamente tal cual. O sea, sus películas toman un tema que va más hasta la introspección de la humanidad. Estamos hablando de Descubriendo a Forrester, que se trata sobre este escritor ermitaño que tiene su forma de pensar muy arraigada. Estamos hablando de La Mala Noche, de Mis Noches en Idaho, Good Will Hunting o Mente Indomable con Ben Affleck, que precisamente quien haría el tallereo de los guiones de Matt Damon y Ben Affleck. Paranoid Park, que también es una excelentísima película. El remake de Psicosis, yo creo que muy buen, merecido remake de Psicosis, porque fue muy buena película. Estamos hablando también de Elefante, que precisamente habla sobre las nostalgias escolares. Gus Van Sant
ha hecho una infinidad de películas y de temáticas que muchas veces ni siquiera toca el tema de lo que es LGTB, es como algo extra, algo que es muy personal. De hecho, a mí me sorprendió que sacara Miel, porque la verdad no es el tipo de películas que Gus Van Sant normalmente hace. Gus Van Sant siempre va a los temas de crítica social. Todas las películas de Gus Van Sant siempre hay una crítica social y pues nunca va a haber una película de Gus Van Sant que sea superficial. Muchos cines norteamericanos precisamente eso, ¿no? Superficial. Héroes volando, naves espaciales, extraterrestres, Indiana Jones corriendo por ahí, por donde va. Gus Van Sant no, Gus Van Sant es, esta es la realidad, hay que retratarla, hay que palparla, hay que criticarla y hay que cambiarla. Por eso, precisamente por su carrera política, es que lo que es mencionado como el número 1 de nuestra lista de claveles verdes en la historia del cine. Esto es Cine Ya, regresamos, vamos a unos comerciales y regresamos.